The Long Walk no es solo una historia distópica sobre un grupo de jóvenes obligados a caminar hasta morir. Es una profunda alegoría sobre la existencia humana, una metáfora de cómo cada paso, cada encuentro y cada obstáculo reflejan lo que significa estar vivo. En apariencia, seguimos a 50 chicos en una caminata interminable, pero en el fondo lo que realmente presenciamos es la vida misma desplegándose paso a paso, con todo su dolor, sus momentos de belleza y su inevitable final. Desde el primer paso, The Long Walk nos recuerda el nacimiento, un punto de partida lleno de energía, curiosidad y esperanza. Los participantes comienzan con vigor, hablando, riendo y creando vínculos efímeros, exactamente como hacemos en nuestra juventud, cuando creemos que el camino es eterno. Pero a medida que avanza, el cansancio, la rutina y el miedo comienzan a filtrarse. Algunos se rinden, otros se rebelan y otros siguen sin mirar atrás. Así funciona también la vida, una larga caminata donde el ritmo lo marca el tiempo y donde cada uno elige cómo enfrenta su propio agotamiento. Lo más fascinante de Long Walk no es la brutalidad del castigo ni la tensión psicológica, sino los pequeños momentos de conexión. Los chicos se hablan, se ayudan, comparten recuerdos, chistes y confesiones. En medio de la muerte y la desesperanza hay espacio para la empatía, para la amistad, incluso para el amor. Esos breves encuentros son como los cruces de caminos en nuestra vida. Personas que aparecen, nos acompañan un tramo y luego siguen su propio rumbo o desaparecen para siempre. Cada conversación, cada mirada tienen el peso de lo efímero. En ese sentido, The Long Walk nos enseña que lo que hace que la vida valga la pena no es llegar al final, sino las personas que encontramos mientras caminamos hacia él. Y hablando de poder y control, recordemos la película El Experimento de 2001. Un simple estudio social se convierte en una lección aterradora. Un grupo de hombres comunes aceptan simular una prisión. Algunos son guardias, otros prisioneros. Pero pronto el juego se descontrola. La autoridad se convierte en abuso y la obediencia en sumisión. Lo que esta película muestra con crudeza es que el mal no necesita monstruos, solo necesita oportunidad. La máscara del poder revela cuán frágil es nuestra moral cuando sentimos que tenemos control sobre los demás. En The Long Walk, este control es absoluto. Un paso en falso y mueres. Pero incluso ahí, entre la opresión, surgen gestos de resistencia humana. Comparemos con la película Battle Royale, que lleva esa idea a una generación más joven. Este es un grupo de estudiantes que es forzado a matarse entre sí en una isla. La violencia se convierte en una metáfora de la sociedad moderna. La presión, la competencia, la lucha constante por sobrevivir en un sistema que nos enfrenta a unos contra otros. Pero entre tanta sangre y miedo, surgen alianzas, sacrificios y actos de amor desesperado. La película no solo habla del horror, sino de la pequeña chispa de bondad que se niega a morir, incluso en medio del caos. Al igual que en The Long Walk, donde un chico ayuda a otro a seguir caminando, aunque ambos sepan que solo uno llegará al final. A diferencia, como en la película de The Running Man, el personaje de Ben Richards corre por su vida en un futuro donde la violencia se ha convertido en entretenimiento. Lo más perturbador no es el juego, sino la audiencia. Millones de personas mirando, aplaudiendo y celebrando la muerte como si fuera un deporte. Es una crítica brutal a nuestra fascinación por el sufrimiento ajeno, a cómo la empatía puede desaparecer cuando el dolor se convierte en espectáculo. Pero también hay redención. El protagonista resiste, no solo por sobrevivir, sino para demostrar que incluso en un sistema deshumanizado, la dignidad aún puede existir.
En The Long Walk no hay cámaras ni aplausos, pero sí hay un público invisible. Nosotros, los espectadores, testigos mudos de su sufrimiento. Hay otra película llamada The Cube, que nos encierra en un laberinto sin explicación. Un grupo de desconocidos despierta atrapado en una estructura geométrica llena de trampas mortales. No hay reglas ni propósito, ni salida clara. Solo personas, miedo y tiempo. En ese vacío, la verdadera naturaleza humana emerge. La desconfianza, el egoísmo y la rabia, pero también la inteligencia, la colaboración y la esperanza. Cube demuestra que incluso cuando no entendemos el sentido de nuestra existencia, seguimos buscando sentido en los demás. Exactamente como los caminantes de The Long Walk, que inventan reglas, crean rituales y se aferran a la rutina para no volverse locos. Y luego está Into the Wild, la historia real de Christopher McCandless, un joven que renuncia a todo para vivir en la naturaleza, lejos del ruido del mundo. Su viaje parece una búsqueda de pureza, de autenticidad y de una vida sin máscaras. Pero al final, su soledad se convierte en espejo de una verdad profunda. Por más libres que queramos ser, seguimos necesitando a otros seres humanos. Cuando Christopher escribe, la felicidad solo es real cuando es compartida, sintetiza el mensaje que The Long Walk y todas estas películas esconden tras su brutalidad. Que lo que nos salva no es el aislamiento, sino el lazo, el gesto, el otro. Al final, The Long Walk no habla solo del sacrificio ni del control social. Habla de nosotros, de cómo vivimos, cómo amamos y cómo seguimos avanzando pese al dolor. Es un espejo oscuro donde se refleja la existencia. Una caminata sin garantías, donde cada paso importa y cada compañero de viaje deja una huella. La vida, como esa caminata interminable, no se trata de ganar, se trata de resistir, de acompañar, de mirar alrededor y entender que, aunque el camino sea duro, seguimos caminando juntos. Y al final, solamente uno quedará. No es parte de la historia distópica, es parte de la realidad. Solo mira a tu lado y mira tu vida. Y ahora la calificación. Le damos a The Long Walk un 8/10. Es una caminata que merece la pena. ¿Y tú? ¿Le darías el 10? ¿Qué película te hizo pensar en tu propia caminata? Déjalo en los comentarios, dale like al video, hypéalo y nos vemos en el cine. Bye. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.